El nombre Pablo Escobar todavía hoy causa escalofríos. El patrón, el capo colombiano de la droga, se convirtió en una leyenda en vida. Su crueldad, riqueza y audacia cautivaron al mundo. Sin embargo, estos relatos a menudo omiten un elemento crucial, el costo humano del imperio de Escobar. Esta es la historia no contada de la familia Escobar, empujada a un mundo de peligro y desesperación. La historia de la familia Escobar es más que una simple nota a pie de página en la saga del capo de la droga. Destaca las complejidades del amor, la lealtad y el perdón frente a circunstancias inimaginables. Desde humildes comienzos hasta opulentas mansiones, la familia permaneció atada al peligroso mundo de Pablo. Fueron testigos de su meteórico ascenso y catastrófica caída. Esta historia revela el lado humano del legado, arrojando luz sobre las vidas inocentes eternamente ligadas a su infamia. 19 de diciembre de 1993. Apenas 2 semanas después de la muerte de Pablo Escobar, un pesado silencio se cernía sobre el pequeño apartamento de la familia en Bogotá. Confinados en el piso 29 de las residencias Tequendama, eran prisioneros en su propia jaula dorada. El mundo exterior, antes repleto de hombres de Escobar, era ahora un panorama de miedo e incertidumbre. La familia estaba atrapada, incapaz de escapar de la larga sombra de El Patrón. El estridente timbre del teléfono rompió el tenso silencio. Juan Pablo observó cómo su madre contestaba, con la mano temblorosa mientras levantaba el auricular. La noticia que siguió envió una nueva oleada de miedo a través de la habitación. Roberto Escobar, el hermano de Pablo, había sido blanco de una bomba en la cárcel de Itagüí. La violencia que había definido la vida de su padre ahora se extendía para reclamar otra víctima. El aire de la habitación del hospital era denso por la tensión y el olor a antiséptico. Roberto, con el rostro vendado, yacía inconsciente en la cama esterilizada. Los recursos financieros que antes fluían libremente ahora se estaban agotando. Para su inmenso alivio, los médicos accedieron a intentar un procedimiento menos invasivo. Ofrecía un rayo de esperanza, una oportunidad de escapar del ciclo de violencia que parecía haber atrapado a su familia. Aferrándose al trozo de papel con su enigmático mensaje, Juan Pablo entró en la embajada estadounidense. Al otro lado de la mesa estaba sentado Joe Toft, el director de la DEA para América Latina. El gobierno estadounidense estaba dispuesto a ofrecer ayuda, pero a un precio muy alto. Necesitaban información, influencia sobre los restos del imperio de Pablo. Juan Pablo se enfrentó a una escalofriante verdad. La supervivencia a menudo tenía el costo de la lealtad. El peso de su precaria situación oprimía a la familia Escobar. Confinados en el hotel, luchaban por aceptar su nueva realidad. Fabio Ochoa Restrepo, una figura del pasado de Pablo, apareció en su puerta con platos tradicionales colombianos. Por un breve momento, volvió una apariencia de normalidad. Pero el respiro duró poco, ya que Ochoa les dio una funesta advertencia. Ningún lugar era seguro. La desesperación amenazaba con consumirlos. Hermilda Gaviria, la madre de Pablo, se negó a sucumbir a la desesperación. Decidió negociar con Fidel Castaño, ofreciéndole la oportunidad de legitimar su posición. La suma exigida era asombrosa, pero Hermilda aceptó los términos. Regresaron a Bogotá, con el corazón apesadumbrado por el peso de su promesa. La familia Escobar, despojada de su riqueza y estatus, se encontró viviendo en un estado de perpetuo limbo. Habían comprado un respiro a la amenaza inmediata, pero el espectro de la violencia todavía se cernía sobre ellos. Juan Pablo, ahora un hombre joven, observaba cómo su madre se abría camino por la traicionera senda del apaciguamiento. Surgieron nuevos enemigos, ansiosos por reclamar un pedazo del imperio que se derrumbaba. Su única esperanza era encontrar la manera de liberarse y forjar una nueva identidad. El mensaje era contundente. El cartel de Cali había citado a Juan Pablo. Negarse no era una opción. Juan Pablo, despojado de la protección de su padre,
sintió todo el peso del apellido Escobar. El lugar de encuentro era un edificio anodino cuya fachada era una máscara deliberada que ocultaba el peligro que había en su interior. Cuando la puerta se abrió, Juan Pablo se encontró cara a cara con los hombres que ahora controlaban su destino. El interrogatorio, porque eso era lo que era, comenzó con un aire engañosamente casual. Los jefes del cartel, con sus voces, una mezcla de jerga caleña y escalofriante indiferencia, acribillaron a Juan Pablo a preguntas. Querían saber mis intenciones, mis ambiciones, si la sangre que corría por mis venas tenía la misma sed de poder que había impulsado a mi padre. Juan Pablo, con una voz que delataba un atisbo de temblor, sabía que su vida pendía de cada palabra. Había pasado años siendo testigo del seductor atractivo del mundo de su padre, la embriagadora mezcla de riqueza, poder y peligro. Pero también había visto las devastadoras consecuencias, las vidas destrozadas, el interminable ciclo de violencia. Había mirado al abismo y sabía, con escalofriante certeza, que no quería formar parte de él. Habló de su deseo de paz, de su anhelo de escapar de la sombra del legado de su padre. Habló de su madre, de sus hermanas, de sus esperanzas de un futuro libre de miedo y retribución. Apelé a su sentido de la misericordia, recordándoles que solo era un joven, un peón en un juego en el que nunca elegí participar. Sus palabras parecieron flotar en el aire, recibidas con un inquietante silencio. Los jefes del cartel, con sus rostros ilegibles, intercambiaron miradas. Juan Pablo sintió que una gota de sudor le resbalaba por la columna vertebral mientras esperaba su veredicto. Les había ofrecido todo lo que tenía, poniendo al descubierto mi alma con la esperanza de conseguir mi libertad. Ahora, lo único que podía hacer era esperar. Mi destino en manos de hombres que habían construido sus imperios sobre la violencia y la intimidación. La tensión en la habitación era palpable, un peso sofocante que oprimía a Juan Pablo. Los jefes del cartel, con su silencio más amenazador que cualquier amenaza, parecían disfrutar con su incomodidad. Justo cuando sentía que su resolución se desmoronaba, una risita rompió el silencio. Le siguió otra y luego otra, hasta que la habitación resonó con el sonido de sus carcajadas. Pero su risa, aunque inquietante, parecía carente de crueldad. Finalmente uno de los jefes, un hombre conocido como Pacho Herrera, se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de diversión. Tú, Escobar, no eres como tu padre. Has elegido un camino diferente. Las palabras, pronunciadas con aire de sentencia, flotaron en el aire como una bendición. Juan Pablo, con el cuerpo todavía tenso por la aprensión, se atrevió a dejar escapar un suspiro de alivio. Los jefes del cartel, tras transmitir su mensaje, le despidieron con un gesto de la mano. Había mirado al abismo y había salido, no ileso, pero vivo. El cartel, por razones que solo ellos conocían, le había concedido un indulto, una oportunidad de reconstruir su vida, lejos de la sombra de los pecados de su padre. Mientras caminaba hacia el coche que le esperaba, Juan Pablo sintió una extraña mezcla de gratitud y determinación. Se le había dado una segunda oportunidad, la oportunidad de honrar la memoria de su padre eligiendo un camino diferente. Dedicaría su vida a la paz, a expiar los pecados del pasado, a demostrar que el ciclo de la violencia podía romperse, se convertiría en un testimonio viviente del perdurable poder de la redención, un faro de esperanza en un mundo que aún se debate con el legado de Pablo Escobar. Los años posteriores a la muerte de Pablo Escobar fueron una época de profunda transformación para su hijo Juan Pablo. Atormentado por los fantasmas del pasado de su padre, lidió con el peso de un legado construido sobre la violencia y el derramamiento de sangre. El niño que una vez disfrutó de las trampas del imperio de su padre, ahora se enfrentaba a las devastadoras consecuencias, las vidas destrozadas, el dolor duradero infligido a innumerables víctimas inocentes. Mi padre, escribió, me enseñó el camino que nunca debo seguir. Era una admisión descarnada, un reconocimiento del terrible precio que su familia había pagado por su asociación con el patrón. Abrazó una vida de anonimato, buscando refugio en los tranquilos rincones de Argentina, lejos de las miradas indiscretas y los juicios susurrados de Colombia. Pero el pasado, como una sombra persistente, resultó difícil de dejar atrás.
El nombre Escobar, grabado en los anales de la historia, seguía evocando una potente mezcla de fascinación y repulsión. Sebastián se encontró eternamente ligado al legado de su padre, un recordatorio viviente de un capítulo oscuro y turbulento de la historia colombiana. Sin embargo, incluso mientras luchaba contra los demonios de su pasado, Sebastián descubrió un sentido de propósito, una misión que trascendía los límites de la tragedia de su familia. Utilizaría su historia, su perspectiva única para abogar por la paz, para denunciar el seductor atractivo de la violencia y el poder corrosivo del narcotráfico. El viaje de redención de Sebastián le llevó de las jaulas doradas de su infancia a las bulliciosas calles de Buenos Aires, donde buscó construir una nueva vida, definida por la integridad y la compasión. Siguió la carrera de arquitectura, encontrando consuelo en la creación de espacios que fomentaran la armonía y la tranquilidad, un marcado contraste con el caos que definió sus primeros años. Fue un proceso largo y arduo, plagado de dolor y resentimiento, pero Sebastián perseveró, impulsado por una profunda necesidad de expiar los pecados de su pasado. Viajó por el mundo compartiendo su historia con audiencias deseosas de comprender las complejidades del legado de su familia. Habló en escuelas, universidades y prisiones, advirtiendo a los jóvenes sobre los peligros de las drogas y el atractivo seductor del dinero fácil. Se convirtió en un defensor de la paz, trabajando con organizaciones dedicadas a romper el ciclo de la violencia y a promover el diálogo en las zonas de conflicto. Utilizó su plataforma para concienciar sobre el coste humano del narcotráfico, las vidas destrozadas, las familias rotas, las cicatrices duraderas que deja en las comunidades asoladas por la adicción y la violencia. La transformación de Sebastián fue un testimonio del perdurable poder del espíritu humano para superar la adversidad, para encontrar sentido y propósito frente a una tragedia inimaginable. Abrazó la carga de su pasado, no como una insignia de vergüenza, sino como un catalizador del cambio, un recordatorio de que incluso en las sombras más oscuras, la esperanza puede brillar e iluminar un camino hacia la redención. La vida y el legado de Pablo Escobar proyectan una larga sombra, un duro recordatorio de las devastadoras consecuencias de la codicia, la ambición y el insaciable ansia de poder. La violencia que desencadenó en Colombia dejó una huella imborrable, un tapiz de dolor y pérdida tejido en la propia trama de una nación. Sin embargo, en medio de los escombros surge un rayo de esperanza, un testimonio del perdurable poder del espíritu humano para elegir un camino diferente. La familia Escobar, eternamente ligada a los pecados del padre, se encontró en una encrucijada. Podían sucumbir al peso de su herencia, abrazar el ciclo de violencia y retribución, o podían elegir liberarse, forjar una nueva identidad, una nueva narrativa definida por la paz, el perdón y la búsqueda de la justicia. Juan Pablo Escobar, transformado por el crisol de sus vivencias, eligió lo segundo. Rechazó la seducción del mundo de su padre, el seductor susurro del poder y la riqueza, y dedicó su vida a expiar los pecados del pasado. Abrazó el poder de la empatía, tendiendo la mano a las víctimas del reinado de su padre, pidiendo perdón y reconociendo su dolor. Su viaje, narrado en sus memorias, es un poderoso recordatorio de que no somos prisioneros de nuestro pasado. Incluso en las circunstancias más oscuras, conservamos la capacidad de crecer, de transformarnos, de redimirnos. Las decisiones que tomamos, los caminos que elegimos seguir, tienen el poder de moldear no solo nuestros propios destinos, sino los destinos de las generaciones venideras. La historia de la familia Escobar es un testimonio de la fuerza imperecedera del espíritu humano, de la capacidad de amar y perdonar frente a una pérdida inimaginable. Es una historia que nos desafía a enfrentarnos a las complejidades de nuestros propios legados, a examinar las decisiones que tomamos y a esforzarnos por crear un mundo en el que la paz triunfe sobre la violencia y en el que la esperanza ilumine incluso los rincones más oscuros.